Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy martes, esperando que no solamente estén sintonizados acá, sino para los que no pueden, pues el video queda para que lo puedan ver, no solo ver, sino que también, si es posible, lo puedan compartir para que otros se enriquezcan así como nosotros. Hermano Fernando, buenas noches. Buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. ¿Me escuchan bien? No, esperemos que todos nos escuchen. Sí, fuerte y claro. Había mucha gente, pues, no les mandé la invitación porque ya se les ha mandado siempre. Estamos aquí con el ánimo de estudiar un tema controversial. Es un tema que pues, para muchos es una bendición, para otros es una incomodidad. Vamos a hablar sobre, hemos estado hablando sobre el origen del pentecostalismo, de algunas prácticas de los pentecostales, pero vamos a hacer una oración porque vamos a tocar sobre una práctica que es muy esencial para los grupos religiosos de hoy en día. Oremos, por favor, hermano Marvin. ¿Ahora? Sí. Ahora usted, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Señor, suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Nos bendigas y tú nos reconfortes. Nos dice esta palabra que va a ser predicada, danos sabiduría, entendimiento, para que podamos instruir y para que tu palabra toque los corazones de la gente y para que día con día podamos ser reverentes, respetuosos hacia tu palabra y hacia ti. Bendecimos pues tu nombre, te exaltamos, te imploramos que toque los corazones de la gente, que nos ayudes para transmitir únicamente lo que tu palabra manda. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis estimados amigos, vamos a compartir pantalla. Vamos a estar hoy tocando este tema. Creo que la pantalla número 4. Vamos a hacer un estudio. ¿Ya les llegó? Tengo que quitarle el sonido. Vamos a ver. Ahí me escucha bien, hermano. Sí, correcto. Sí, se escucha y se ve bien. Dice los pentecostales, música instrumental. ¿Usted me escucha bien? Sí. Ok, voy a quitar todo el volumen del teléfono. Si alguna cosa, ahí me van a avisar. Ayer estuvimos hablando sobre el origen de los pentecostales que se da aproximadamente en Kansas en el año 1901. Estuvimos hablando de que un señor, hubo un hombre que fue quien impulsó este movimiento, aparentemente como que él era metodista, y entre el movimiento que surge en el año 901. Y cuando hablamos del grupo pentecostal, estamos hablando no solamente de los evangélicos, sino que hablamos en general de todos los grupos religiosos que existen en cuanto a unitarios, testigos de Jehová, mormones, evangélicos y católicos carismáticos. Hoy vamos a hablar sobre el origen de, o sea, cómo es que hay que adorar a Dios en la asamblea. Escúcheme todo bien. Yo no estoy diciendo cómo usted puede cantar. No, es cómo vamos a adorar a Dios según la palabra de Dios, la redundancia. ¿Por qué? Porque todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos, yo sé que muchas veces ustedes han visto esto. ¿Qué es eso que ven ahí? Bueno, es una gran orquesta, con guitarra, con bajo, con baterías, con un órgano, y grandes músicos, que contratan a grandes músicos, gente que toca para qué, tocan muy bien el instrumento musical, no vamos a decir que no. O han ido a un lugar donde la iglesia católica, que toca, en algunas iglesias católicas, tocan el instrumento que es el órgano, nada más. Pero la pregunta de nosotros hoy es, ¿cómo es que se adora a Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la música? Y para poder averiguar esta respuesta, tenemos que ir allá, al antiguo pacto. ¿Cómo es que adoraban
Pero ¿cómo es que se empieza a adorar a Dios desde la antigüedad en el pueblo judío? Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Hermano Marco. Sí, dice 1 Samuel 8:6, pero no agradó a Samuel esta palabra. 18, perdón, ¿verdad? Me dijo 18. 18:6. 18:6, aquí lo tengo. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. La danza y los instrumentos de música se utilizaban cuando había una victoria para demostrar la alegría y la victoria. Salmo 150. Ok, estoy buscándolo acá. Versículos 1 y 2 más que todo. Dice así. 1 y 2, ¿verdad? Dice, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a las muchedumbres de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio o salterio y arpa, alabarle. Ajá. ¿Sigo leyendo? No me leyó el versículo 1. Sí. Alabarle por sus proezas. Alabad a Dios en su santuario, perdón. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle con son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 12 al 23. Vamos a leer muchos pasajes, porque este estudio, aunque me prolongue hoy, mañana, y si toca el viernes terminando, pues lo terminaremos hasta después, lo que sea, pero este tema quiero tocarlo muy bien. Vea este pasaje, segunda de Samuel, capítulo 6, 12 al 23. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez,
y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué hemos citado estos pasajes? Bueno, porque la mayoría de grupos religiosos como pentecostales citan estos pasajes para decir, vean, la Biblia habla de que hay que tocar con instrumentos musicales. Y yo quiero que vayamos viendo, y en este estudio es lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo y analizando ciertas cosas importantes. La gente dice, pero David danzaba, porque generalmente hay grupos que no solamente tocan instrumentos musicales, sino que dicen que danzan en el espíritu. Y el argumento para danzar dice, David danzaba. Ah, qué bonito. ¿Por qué sacar el ejemplo de David, que supuestamente estaba danzando, pero también David hizo un sacrificio? Sacrificó un animal, porque entonces no sacrificar el animal. Otro detalle muy importante es que esto es una actividad que se hizo bajo la ley mosaica. Y lo que quiero ir viendo hoy, vayamos viendo, por favor. Aquí se me dice el cursor, lo tengo, aquí está. Estos tres pasajes los vamos a volver a ver ahora más luego. Y quiero que todos vean, por favor. En segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23, hay datos muy importantes que vamos a analizar. Primero, David danzó, sí, es verdad, estaba danzando cuando llevaban el arca. ¿Por qué? ¿Por qué danzó David en esta ocasión? Eso queda muy claro. Porque hubo una victoria y porque de esta manera Dios ungió delante de todo el pueblo o proclamó a David como el ungido, escuchen esto, como el ungido de Dios y como el rey de Israel. Dos funciones mesiánicas. Por eso se está haciendo esto. La pregunta aquí es, ¿por qué David danzó? Y la segunda, ¿por qué mató un cordero, un animal? Sencillo. David danzó, ¿por qué? Porque en ese momento fue donde el espíritu, en el Antiguo Testamento, el espíritu de Dios no habitaba en los hombres, como habitan los cristianos hoy en día. Hechos 2:38. No. En la antigüedad, el espíritu de Dios venía, se posaba sobre el hombre o sobre el profeta, profetizaba y se iba. Entonces, en esta ocasión fue muy importante porque vean lo que David dijo, que dice que Dios tiene que aportar más vil todavía. O sea, lo que estaba diciendo es que a él no le importaba lo que esta mujer le estaba diciendo, porque él sabe que en ese momento, en su espíritu, él estaba delante de la presencia de Dios. Hizo un sacrificio en demostración de ¿qué? De adoración, de alabanza a Dios. Por eso es que David danzó y por eso es que David tocaba con instrumentos musicales en este contexto. Otro detalle muy importante, hablando de los pentecostales, el Salmo 150, hermano, usted es tan amable, ¿me puede leer el versículo 1? Claro. Leámoslo. Dice así, un momento, Salmo 151. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Amén. Alabad a Dios, ¿a dónde? Ahí está. En ese lugar era el que había que alabar a Dios. No es en la iglesia. El Salmo 150 no está diciendo alabad a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía la iglesia. El Salmo 150 pertenece a la ley mosaica, al antiguo pacto, a la antigua alianza. Y es muy importante que tomen en cuenta esto. Entonces, primero, a Dios se alaba en el santuario en este contexto. Pero vamos a ver quiénes adoraban a Dios y de qué manera.
Primera de Crónicas, capítulo 16, del 4 al 6. Dice, y designó algunos levitas como ministros. Así me ayuda, pero para que lo tratemos de leer bien despacio, porque este pasaje es muy importante que quede claro ante todos. Listo. Veamos. Y designó algunos levitas como ministros ante el arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes. Y los sacerdotes Benaía y Jael tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Algo muy importante, versículo 4. Puso delante del arca del Señor ministros levitas. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre los levitas y los sacerdotes. Estos eran levitas que eran cantores y eran levitas que tenían este ministerio. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a el Señor Dios de Israel. Menciona a todos estos, todos los personajes que hay en el versículo 5, todos son levitas. No hay ninguno que no sea de la casa de Leví. Y es muy importante también que se tome en cuenta el versículo 6. También los sacerdotes Benaía y Hazael sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Bueno, las versiones generalmente hablan de trompetas, pero legalmente no eran trompetas. Generalmente se sonaba el shofar. ¿Por qué? Porque el shofar es como decir un cuerno de un carnero que se tocaba bajo diferentes fiestas y para diferentes actos, para la guerra, para llamar al pueblo, para dar gloria, para alabar al Señor. Ojo, estos son datos que quiero que todos vayan recalcando. Pero aquí lo que quiero resaltar es que eran levitas y los levitas se ponían delante del arca. ¿Qué simbolizaba eso? Es que el acto que iban a hacer ellos eran para alabar a Dios. Los levitas. Ahora vea Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas, hermano. 5, 13 y 14 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Para consagrar el templo que Salomón edificó, los sacerdotes empezaron a alabar a Dios. Y fue una alabanza tan hermosa que la gloria de Dios inundó el lugar. Y ojo a esto, los sacerdotes callaron. O sea, no fueron capaces, no pudieron. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios inundó ese lugar. ¿Pero quiénes hicieron eso? Los sacerdotes. Esto es lo que yo quiero que vayamos viendo, si son tan amables todos. Y estamos hablando de los sacerdotes, los que tocaban instrumentos musicales y los cantores eran los levitas. Aquí los sacerdotes, al son de que cuando ellos
los levitas estaban cantando, los sacerdotes empezaban a ministrar, a quemar incienso y a hacer todos los rituales que había que hacer. Y cuando se hizo eso, la gloria de Dios llenó ese lugar. Yo digo, qué bendición, cuánto me hubiera gustado haber podido estar en esos momentos ahí. Créanme que te lo digo de verdad. Tuvo que haber sido algo impactante, algo que tuvo que haber conmovido el corazón de todos los hombres que estuvieron en ese momento, en este acto. Amén. Una gran bendición, créanme. Claro. Ahora, vean qué interesante esto. Nehemías capítulo 12, versículo 35. Como el capítulo es tan grande, a mí me gustaría que ustedes leyeran todo el capítulo en su casa, pero yo quiero basarme más que todo en el versículo 35 primero, y eso brincamos al 40 y 43 para explicar algo que quiero recalcar aquí. Nehemías capítulo 12. Versículo 35. Solo Dice, 35. ok. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, pero ¿para dónde iban? Vamos a explicar. Versículo 40. Ahora sí, hermano. Dice el 40. 40 a 43. Ok, dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes Eliasín, Maesías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Hananías con trompetas y Maasías, Semías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, Isaías, Israías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. En el versículo 35 dice que los hijos de los sacerdotes, estos eran levitas, venían tocando trompetas. En el 40 es muy importante, dice que llegaron luego los dos coros, o sea, había gente que tocaba las trompetas, había en medio de esta adoración, había un coro en la casa de Dios. Y qué interesante, ¿eh? Menciona el nombre de todos, pero adicionalmente habían cantores en alta voz. Y es interesante, no sé si estoy explicando bien. Sí. Vienen los levitas con trompetas. Después que ellos llegan a la casa de Dios, llegan los dos coros. Los coros eran formados por cantores levitas. Y qué interesante, porque aparte del coro de los levitas, habían cantores que alzaban la voz para alabar a Dios. Y adicionalmente, es donde quiero que ustedes vean en el versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegró también las mujeres, los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas los ejidos de las ciudades. Hubo una fiesta tremenda, pero estas celebraciones se llevaban a cabo. Se tocaban instrumentos musicales, había cantores y habían sacrificios. Ese era el ritual que se hacía. Segunda de Crónicas, versículo 29, 20 al 27. Dice así. Perdón un momentico, hermanito.
Ajá, Yo creo que les llegue las imágenes que les acabo de poner en pantalla. ok. Porque resulta que esta, este, esta actitud, digámoslo, así es como se tenía que celebrar estos rituales. No es que, con todo el respeto a la gente que son músicos, pero es que hay muy buenos músicos en Costa Rica y en muchas partes del mundo, eso no se discute, pero lo que estamos hablando es de la adoración a Dios dentro de la iglesia. Entonces aquí hay un problema muy serio. Porque estos hombres, vean la primera imagen que ustedes ven, hombres que llevan un carnero y hombres levitas tocando la trompeta. Y cuando era una festividad del pueblo, se llegaba, escuchen, ya en el pueblo, en el templo de Salomón, se llevaban los sacrificios al altar de los holocaustos. Había un director que era levita. Ojo, el director, ahí ustedes lo ven, el director que era levita era diferente al que hacía los sacrificios. Y este director era el que estaba dirigiendo a todos los cantores. En esa imagen yo no sé si ustedes pueden apreciar que a los costados habían ciertos grupos de hombres vestidos de blanco, eran levitas. Es una idea más o menos representativa de lo que sucede aquí. Ahora sí, veamos Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 20 al 27. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Un momentico, hermano, un momentico. Esta función es diferente a la que vamos a ver de la adoración. Estos sacerdotes se encargaban era de ministrar, o sea, de hacer sacrificios de acuerdo a los rituales que mandaba el libro de Levítico. Ahora sí, el versículo 22. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová como címbalos o con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, viviente del rey. Perdón. Si ustedes ven aquí en el versículo 25, está expresando cómo es que se alababa a Dios. ¿Cómo? Con címbalos, con salterios, con arpa. Y esto fue conforme al mandamiento de David. No fue que David se le ocurrió, no. Fue que Dios le dio el mandamiento a David para que se lo enseñara al pueblo. Pero el punto que quiero enfatizar con este pasaje de Segunda de Crónicas, versículo 29 al 25, es que aquí se está llevando en práctica lo que enseña el Salmo 150. De esta manera se alababa a Dios. Y aquí estamos viendo cómo lo alababa. Pero lo que quiero recalcar es que no encuentran, nadie de ustedes va a poder encontrar en el antiguo pacto que se tocaban instrumentos musicales fuera de los sacrificios a Dios. Cuando el pueblo adoraba a Dios, todo era una sola adoración y los sacrificios formaban parte de la adoración a Dios. Ahora sí, hermano, versículo 20, sigamos, ¿cuál va? El versículo 25. ¿Lo leo de nuevo o sigo donde estoy? No, el versículo 25 puede leerlo de nuevo. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán,
porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las Momento, trompetas. perdón que lo interrumpa así tan feo. No, Pero dele, es que- dele, man. No se preocupe. pero es muy importante. Cuando comenzaba el sacrificio, entonaban la música. Era algo que iba emparejado. Y por eso, vuelvan a repetir el versículo 27. ¿Y quiénes hacían esto? El versículo 26 nos dice, los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Escúchenme que quiero marcar esta diferencia. Cuando dice que los sacerdotes que estaban con los instrumentos de David, eran todos instrumentos que habla allá el Salmo 150. Pero dice que los sacerdotes, vean la diferencia entre los levitas y los sacerdotes. Ustedes van a encontrar siempre en el Antiguo Testamento que los sacerdotes solamente tocaban las trompetas. ¿Saben por qué? Aquí lo traducen como trompetas, pero la idea es del shofar. Porque los sacerdotes eran los que se encargaban de llamar al pueblo a la adoración. Cuando llamaban al pueblo a la adoración, los levitas entonaban estas alabanzas a Dios. Y cuando iban a entonar las alabanzas a Dios, se hacía con los sacrificios. Esta era la forma cuando se hacía la adoración como congregación, como la congregación de Israel, como el pueblo de Israel. Esto quede muy claro, por favor. Ahora sí, el versículo 27, hermano. Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y David fue, introdujo los instrumentos de aire y de cuerda en la adoración, en el culto o en la alabanza en el templo a Dios. Fue David el que comenzó con esto. Esto nos queda también muy claro. Ahora yo quiero que ustedes, por favor, observen este otro detalle. Hablando de los pentecostales, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, es que yo quiero ir al origen, a la raíz de esto, para poder hablar en el Nuevo Testamento de lo que queremos hablar. Segunda de Crónicas 8:14, un buen pasaje y muy claro este pasaje. Segunda de Crónicas 1:14. Segunda de Crónicas 8:14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David, su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Oiga, eso es muy importante que se tome en cuenta. Estamos hablando de cuando Salomón está constituyendo el templo y quiere adorar a Dios. Ya Dios le había revelado a David cómo es que se iba a adorar en el templo. Y vea lo que Salomón estaba haciendo. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas por sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes. Escuchen esto. Ellos iban adelante y los sacerdotes quedaban atrás. En la casa, cada día en su cosa. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así había mandado David, varón de Dios. Cuando dice que había mandado David, no fue que a David se le ocurrió hacer esto. Es que esto lo había hecho por mandato de Dios. No sé si se aprecian esa segunda foto que acaba de mandar ahí. ¿Hermano? Sí, yo lo veo bien. Más o menos para que ustedes tengan una idea. Así era el coro. Usted sabe que son 600 levitas. Escúchame todos. 600 levitas tocando una trompeta y una cantidad de sacerdotes cantando un himno de alabanza a Dios.
Güey, Más o menos, este era más o menos, así era el orden del templo. qué impresionante, ¿ah? Mira, yo digo, sinceramente, a mí me impresiona mucho esto porque eh, uno se da cuenta, bueno, yo no sé qué hubiera sentido si yo hubiera estado en esos momentos, pero yo solamente de leer la historia que me cuenta la palabra de Dios, eso conmueve mi espíritu, me llena de alegría. ¿Sabe qué importante cuando se hacían los sacrificios como en el altar? Cómo Dios confirmaba que el sacrificio era aceptable? Porque del cielo bajaba un fuego que consumía el sacrificio. Entonces el pueblo se da cuenta que Dios aceptaba ese sacrificio. Es impresionante. A veces hay cosas que uno todavía no comprende, porque yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo fue que esta gente llegó a apartarse de los caminos de Dios? Si veían el poder de Dios palpable, la gloria de Dios que ellos vieron, nadie más la pudo volver a ver. Solamente ellos tuvieron ese privilegio. ¿Ah? Sí. Es impresionante. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 44. A ver. 16, 44, 42. ¿Ah? Primera de Crónicas 16, 42. Con ellos a Jimán o Gemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Esto es el orden. O sea, lo que quiero recalcar es que, con todo mi respeto, que yo no quiero ofender a nadie, ¿ustedes creen que es justo de ver la reverencia? Yo quiero que ustedes, en todos estos pasajes que hemos visto, ustedes vean la reverencia, el respeto, la solemnidad. Están representando la gloria de Dios, la majestad de Dios. Están representando la santidad de Dios por medio de todos esos actos. Por eso es que cuando la iglesia canta, lo que está es revelándole al mundo la santidad de Dios. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que es lógico que en una iglesia como esta de origen humano se pongan a cantar rock supuestamente cristiano? Que se pongan a cantar rancheras supuestamente cristianas. Ahora hay hasta baladas cristianas, hay salsa cristiana, Reggaetón y todo eso. hay reggaetón, o sea, hay para todos los gustos. ¿Qué pregunto? Hermano y amigo, ¿ustedes creen que cuando usted, a ver, mi amigo, usted que, cuando usted me estará escuchando, yo soy músico, y usted es de los que dicen, es que Dios usa mi talento. ¿Usted cree que si usted está entonando una música de reggaetón en un templo de estos, con lo que el ritmo que trae ese tipo de música, está expresando la santidad de Dios? Solamente yo le pregunto. Porque la adoración a Dios, estos hombres cuando hacían estos rituales, reflejaban, y no olviden nunca esto que les estoy diciendo a todos ustedes, esto era para reflejar la gloria y la santidad de Dios. Cuando la iglesia canta, por eso a los hermanos de la iglesia del Señor les exhorto, cuando usted no canta, usted peca. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted canta, usted refleja o manifiesta la gloria y la santidad de Dios por medio de la alabanza. Y yo cuando me he puesto a estudiar con esas diapositivas y usando todos estos pasajes, les voy a decir, yo soy el primero que me he impresionado con esto. Entonces, ¿por qué hay tantos hombres que creen que solamente es de, vamos a ver qué nos sale, vamos a probar? No. A Dios hay que darle la excelencia, mi amigo, mi hermano. Hay que adorar a Dios de la mejor manera. A Dios no se le puede dar migajas ni miserias. Hermanos que a veces van a cantar, a dirigir un himno y ni siquiera se lo saben. ¿Qué transmiten con eso? Estos hombres, cuando cantaban, transmitían alegría,
transmitían gozo, transmitían la paz, transmitían la santidad de Dios, transmitían la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿es eso lo que se transmite hoy en día en la iglesia? Bueno, tengo una pregunta. ¿Les puedo hacer la pregunta? En esos tiempos, Me emociona tanto. en esos tiempos en los tiempos en que usted está hablando y todo eso, porque así como lo está expresando usted y como lo está mostrando, pues era como un tipo de transportación, ¿verdad? La gente se transportaba al cielo, es decir, a la presencia de Dios, ¿verdad? Eh, las demás naciones tenían algo parecido a eso. Las demás naciones que adoraban otros dioses tenían algo que se pudiera tal vez semejar a eso. Bueno, los filisteos, los fenicios y los sumerios, ellos, ellos, ellos practicaban todo esto, un tipo de alabanza, con la diferencia, y ojo a esto, muy buena pregunta, hermano, la diferencia, ¿saben cuál es? El caso de Isaías, cuando los 700 sacerdotes de Balaán quisieron, Isaías los desafió, no sé si usted se acuerda, Elías, perdón, Isaías no, Elías. Profeta Elías, sí. ¿Por qué? Porque los rituales que hacían los profetas, los sacerdotes de Balaam se cortaban, hacían sacrificios humanos y no pasaba nada. Y la gloria de estos sacrificios, ¿saben qué es? Y esto es lo que me impacta a mí cuando uno estudia el texto hebreo, estudiando estos pasajes. ¿Saben qué es lo que me impacta? Es que cuando se hacían los sacrificios y se adoraba a Dios, Dios confirmaba su alegría con ellos como el sacrificio. Venía fuego del cielo y lo consumía. Y eso le estaba diciendo al pueblo que Dios aceptaba ese sacrificio. Esa es la grandeza de esto. Esa es la grandeza de cómo es que el pueblo de Israel, lo que vivieron, nunca ningún ser humano sobre la tierra lo volverá a repetir. Jamás. Nos queda solamente la historia y lo creemos por fe. Amén. Amén. Ahora, vean este otro pasaje. Amós capítulo 5, versículo 23. Dice, ¿lo leo, hermano? Quita de mí el ruido de tus canciones, porque no escucharé la melodía de tus arpas. Amós está hablando ya en una época, porque, hermano Marvin, qué tremendo estudio. Cuando uno va estudiando la palabra de Dios. Y toda aquella gloria, toda aquella majestad que los levitas empezaron a hacer, que cuando comenzó el templo, cuando Salomón inauguró el templo, y cómo se fue depravando y degenerando día con día, para que ustedes, ¿saben por qué hablo de esto? Y con todo el corazón se lo quiero decir a usted, mi amigo que me escucha. El pueblo se degeneró tanto que Dios dijo, no quiero saber nada de sus arpas y de sus canciones, nada. Y ojo lo que voy a decir. Y esto era un mandamiento de Dios, bajo la ley de Dios, bajo la ley mosaica, y esta era la manera correcta como se alababa a Dios. Y Dios llegó al momento que llegó hasta el toque, se hartó de esa clase de alabanza. Y ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que cuando llega a un estadio un cantante con todo un equipo de orquestas y sonidos y efectos y todo el mundo aplaude, pero no aplauden a Dios, aplauden al cantante? ¿Ustedes creen que ahí se ve la gloria de Dios? Esa es mi pregunta para ustedes, hermano. A ver, ¿qué me ayuda usted con esto? Bueno, es lo que decía yo, por eso le preguntaba, porque yo me imagino que las otras naciones, por más cantantes y por más, ellos se podían alegrar y disfrutar, pero Dios no oía ni aceptaba estas cosas, solamente aceptaba lo que él decía que se debe aceptar porque él sí sabe lo que necesita oír. Hermano, el caso de los sacerdotes de Balaam y los sacerdotes y por eso, de Balaam, perdón, no, Baal. Los sacerdotes de Baal y con el caso de
de Elías. Exacto. Ellos gritaban, y ¿qué decía Elías? Griten más duro. Sí, Ellos se burlaba de ellos. y se cortaban y no pasaba nada. Y cuando Elías empezó a adorar a Dios, sencillamente, y ojo, y esto es algo que el texto no lo dice, pero lo da a entender, y es que cuando Elías hace el sacrificio y empieza a alabar a Dios, hay una gran bendición, y es cuando Dios confirma la adoración que le está haciendo Elías, como consume. Y ojo, y fue tan fuerte que no solo consumió el sacrificio, sino hasta el agua que Elías El había altar, el agua, todo lo que había ahí, sí. Entonces, diga, una cosa es esto, entonces, volviendo a este punto que usted está tocando, el pueblo de Israel tenía todo lo que Dios había mandado, Dios, así como usted leímos ahora en los pasajes anteriores, Dios se placía por esa adoración que hacía, pero ¿por qué ya aquí en este libro de Amós 5:23, ya él, a pesar de que el pueblo de Israel estaba haciendo lo que Dios pidió, ya Dios no estaba aceptando esto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el pueblo de Dios estaba fornicando y adulterando con los Baales, estaba fornicando con los cultos de Moloch y de todos estos dioses paganos. Entonces, pasa lo mismo que pasaba con la iglesia en Corinto, que hermanos iban a participar del culto de Belial y después querían venir al culto del Señor. ¿Por qué el culto de Belial? Porque en el culto de Belial se hacían grandes fiestas, eran orgías, estaban las prostitutas santas. Bueno, no las llamaban así, las llamaban a vírgenes santas, pero realmente eran prostitutas. Sí. Entonces, estos hombres llegaban a estos templos paganos, hacían lo que hacían y hacían sacrificios, cantaban y después llegaban y querían adorar en el templo de Dios. Y Pablo dice, no, señores, no, aquí no. O están con Cristo o están con Baal. Y es lo mismo. Aquí el pueblo, Amós, le dice al pueblo, ¿saben qué? Dios está cansado de lo que ustedes están haciendo. ¿Saben por qué? Porque ellos, escúchenme esto que es muy importante, ritualmente hacían los rituales bien, porque el ritual que hacían era correcto, era lo que mandaba la ley de Dios. Pero el problema es que lo hacían por un ritual porque su adoración no llegaba a Dios. Es como cuando Jesús se le acerca, cuando Nicodemo se le acerca a Jesús sobre el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley y no sabes estas cosas, ¿por qué? Porque el pueblo había perdido el sentido de la ley, el espíritu de la ley. Es que la ley había que cumplir todos estos rituales, sí, pero tenía que ir acompañado de la devoción, de la santidad, de la fidelidad, de buscar, de la entrega a Dios, que era lo que el pueblo de este momento no estaba haciendo. Me llama la atención esta palabra que dicen Amós, quita de mí el ruido. Ya no le suena, ya no es sonante las canciones, ni los instrumentos le suenan bonito. Ahora es un ruido espantoso para él. Esta es la versión que cobro. Y sí, esa es la idea. Tremendo. Porque esa es la idea del texto. Porque ya Dios estaba cansado de esto. Entonces, a ver, ustedes dirán, ¿por qué toda esta historia? Porque resulta que aquí viene Cristo a padecer. Como decía un amigo mío, todo estaba muy bonito, pero aquí empieza Cristo a padecer. Les voy a explicar por qué. Resulta que esto sucede allá bajo la ley de Moisés, cuando ya Cristo viene y ya cuando Cristo muere y resucita, ya la iglesia empieza a tener un proceso, un cambio. Ya en la adoración a la iglesia, ya es otra cosa. Para el siglo XVI, había ciertas restricciones en las iglesias. Los tambores, los tímbales, las panderetas, las flautas, los pianos, todo eso quedaba fuera de los templos.
Y me llama mucho la atención porque hubo un señor, bueno, alguien que ustedes han escuchado mucho, Martín Lutero. Él decía que los instrumentos mecánicos eran las armas de Satanás. Juan Wesley le preguntaron que qué opinaba de la adoración con instrumentos mecánicos. Él decía, yo no tengo ningún problema con tal de que no estén en la iglesia. El sarcasmo. Que no se toquen, decía. Con tal de que no se toquen, no hay problema. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que ahora sí, vamos a ver lo que habla el Nuevo Testamento. He mencionado toda esta historia para que ustedes vean el punto que quise centrar con nuestra historia del Antiguo Pacto es que la música reflejaba o quería, lo que quería al pueblo era demostrar la gloria y la santidad de Dios. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Ese es el propósito que tiene la iglesia cuando alaba a Dios. Ojo a este pasaje. Colosenses 3:16. Hermano. Dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Aquí viene un dato muy importante. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la adoración? ¿Cómo se adora a Dios en la iglesia? Bueno, aquí tenemos un pasaje. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes, enseñándose y exhortando y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Hermano Marvin. Dime. Ese pasaje prohíbe que yo toque con una guitarra. Aquí no está diciendo que no toque, pero no dice. No dice. Yo puedo tocar con una guitarra o con un piano sin hacer mucho escándalo. Pero hay un problema. Es que hay un problema, hermano. ¿Cuál? Que aquí dice canten. ¿Y qué tiene que ver? Cuando yo estoy, aleluya, Señor, aleluya, estoy cantando. ¿Cuál es el problema? Que parece que el mandamiento es cantar y no tocar. Interesante. Les voy a explicar algo muy importante. Aquí, la Biblia, voy a hablar de argumentos que presentan la gente. Mucha gente dice, bueno, es que el pasaje ahí no está diciendo que no toque con instrumentos musicales. Y es verdad, el pasaje no dice eso. Tiene toda la razón. Pero aquí hay un detalle. Marvin. Dime. Páseme la Biblia. Ahí tiene. Páseme la Biblia, Marvin. No puedo. Pero si yo le digo que me pase la Biblia, ¿qué tiene que hacer usted? Pasarle la Biblia. Pero entonces, ¿por qué usted no me pasa las llaves del carro? Porque usted no me pidió la llave del carro, me pidió la Biblia. Eso es lo que se llama la diferencia necesaria. El mandamiento directo, hay tres maneras para sacar la autoridad en la mano. Es mandamiento directo, el ejemplo aprobado o la inferencia necesaria. Mami, páseme el carro. Ahí está. ¿Por qué él no me pasó la Biblia? Porque yo le di un mandamiento directo. Pásenme la Biblia.
Páseme el carro. Eso excluye todo lo demás. Por eso cuando el pasaje que dice, escuchen algo muy importante, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes, enseñándose y aconsejándose. Gramaticalmente, ¿qué es eso? Esos verbos, ¿en qué tiempo están? Son dos gerundios, mis estimados amigos. Y estos gerundios lo que indican es una acción que se repite. Y qué interesante. ¿Iba a decir algo? No, una acción continua. Es un presente continuo del griego. Sí. Dice, enseñándose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten, mandamiento directo. Canten salmos. Canten y canciones espirituales con el corazón. Pregunto, ¿qué de malo tiene con que yo toque una guitarra? ¿El pasaje lo dice? Pues si usted me lo pregunta, le voy a hacer una cosa, y voy a ser sincero. Con una guitarra hasta suena más bonito muchos cantos. Nadie me puede decir que no. Hay cantos que la gente los entona y hasta suenan muy bonitos con instrumentos musicales. Pero el punto aquí es, ¿suenan bonitos porque a mí me gustan? ¿O es porque Dios manda? Y quiero que recalcarles algo muy importante. ¿Qué dice el pasaje? Canten. Hermano, sí. ¿Para qué se canta? Según el pasaje, ¿para qué se canta? Bueno, aquí estoy leyendo que dice cantando a Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué se canta? Dice que la palabra de Cristo abunda en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos. ¿Pero para qué? Ok, exactamente, ya lo acabo de decir. Ajá. ¿Cuál es el propósito de cantar? Es enseñarnos y aconsejarnos. ¿Una guitarra, un instrumento de música puede hacer eso? No, no puede. No puede hacer. ¿Y con qué instrumento? Sí, tenemos un instrumento. Es el corazón. Ojo, eso es muy importante. Es el corazón, señores. Y ¿saben qué? Lo más importante es que cuando la Biblia enseña, enseñándose y aconsejándose, cuando cantamos a Dios, esto produce agradecimiento, alegría y gozo en nuestra alma. Es que una canción, hermano, una canción transmite un mensaje. Y yo quiero recalcar a todos mis estimados amigos, el pasaje dice cantar, no dice tocar música. Son dos cosas diferentes. Porque si el pasaje dijera tocar música, usted puede tocar lo que le dé la gana. Pero aquí habla de cantar y se canta de vocalización. Y el punto que el escritor enseña aquí es para enseñar y para aconsejar. Vean este otro pasaje. Colosenses 5, 18 y 19. Vamos a leerlo. Y quiero recalcar con este pasaje que bendito sea el nombre de Dios. Es que la gente no va a poder entender nunca este punto hasta que no se llenen del conocimiento de Dios. Y vean qué importante. En Colosenses 3:16 dice, permita que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Plenamente. Otras versiones dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En abundancia. Porque cuando usted habita, cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en su corazón, usted siempre va a estar lleno de esperanza para alabar y glorificar el nombre de Dios. No va a necesitar una orquesta. Ahora vea qué dice Efesios 5:18 y el versículo 19. No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Este pasaje dice que el canto tiene un propósito.
Anímense ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten. Interesante. Canten melodías en el corazón. La Biblia nos manda a cantar. Aquí es lo mismo. Pero aquí hay un argumento que los estudiosos, los que estudian, quieren sacar con este pasaje. Yo voy a explicarles este argumento. Antes de citar ese pasaje, quiero explicarles este argumento. Resulta que en Efesios 5:19 aparece una palabra en el griego, que es sabio. Esta palabra se utilizó en la Septuaginta, allá. La Septuaginta es la traducción del texto hebreo al griego en el Antiguo Testamento. Entonces, este término sabio aparece aquí en este pasaje, en Efesios 5:19. Y requiere que se usen, entonces la gente dice, este término requiere que se usen instrumentos, porque significa tocar. Y ojo, este argumento es como el mismo argumento de los testigos, de una sola definición, de una sola palabra, y rechazan la definición correcta. ¿Saben por qué? Es cierto que originalmente significaba tocar. Pero cuando esta palabra, porque las palabras suceden lo mismo en todos los idiomas, al cabo del tiempo van evolucionando y al cabo del tiempo, cuando el pueblo le va dando el sentido a las palabras, se van modificando ciertos significados. Cuando la palabra sabio se utiliza en el primer siglo, ya no tiene el sentido que tenía en el Antiguo Testamento de tocar. Por eso es que el Nuevo Testamento significa cantar himnos. No hay versión, esto me llama mucho la atención. No existe una sola versión que traduzca esta palabra sabio en este pasaje como tocar. Si esta palabra significa tocar, entonces llegamos a un problema. Entonces, todos los miembros de la iglesia tendrían que tocar un instrumento. Sí, porque se nos manda a todos. Es a todos. Entonces, ese es un problema muy grave. Por eso es que la Biblia nos enseña que en la iglesia se canta. Hechos 16:25, vemos al apóstol Pablo cuando alababa a Dios cuando estaba en la casa. Él no está aquí en la iglesia, pero vea qué dice. Hechos 16:25. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. ¿Y por qué cito este pasaje? Porque me llama mucho la atención, es cuando no tengo nada, créanme que no tengo nada contra cantantes famosos, que no voy a decir su nombre porque no les voy a dar más publicidad de la que ya tengo. No me interesa. Ni a ellos tampoco les interesará tampoco, yo hablé de ellos. Pero yo pregunto, a ver, mi estimado amigo, con lo que hemos visto hasta este momento del estudio, ¿usted cree que cuando un hombre de estos llena un estadio con 1,000, 2,000, 3,000 personas, da un concierto de 2, 3 horas con música rock, con guitarra, con saxofón, con los mejores instrumentos musicales que hay, y después dicen, ¿cómo se movió el Señor esta noche con nosotros? ¿Será cierto eso? Esa es la pregunta mía ahora. Ese es el dilema que mi espíritu tiene. ¿Saben por qué? Porque viene aquí la parte sentimental. ¿Pero qué están haciendo de malo, hermano Marvin? ¿Están haciendo algo malo? ¿Están haciendo algo bueno? ¿Qué opina usted? Es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como los israelitas, así como se explicó anteriormente. No es una cuestión de si a mí me gusta o si yo creo que es bueno o yo veo que es bueno, es que eso es para Dios y Dios determina cómo Él quiere que se hagan las cosas, por una sencilla razón, porque todo lo que Él indica que hagamos para Él tiene que ser santo, tiene que haber santidad ahí, y la santidad ninguno de nosotros la puede ofrecer a menos que tengamos instrucciones claras de cómo Pero hacerlo. hermano, ¿qué tiene de malo que un hombre de estos
llegue y diga que el Señor se movió y que el Espíritu de Dios llenó el estadio. ¿Qué tiene de malo eso? Todo el mundo salió contento, todo el mundo salió alabando a Dios, ¿o no? Claro, pero es una cosa, es lo que es como los conciertos de rock, ¿verdad? Todo el mundo sale contento y todo el mundo sale divertido y todo, pero no está Dios ahí. Hermano, y con todo respeto, créanme que del alma se los digo con toda sinceridad. Todo el mundo sale contento, sí, es verdad. Todo el mundo alaba a Dios, mentiras, mentiras, y es mentiras. Y recalco que es mentiras, porque cuando un hombre de estos hace un concierto de eso, a Dios no se alaba de esa manera. Entonces muéstrenme un pasaje donde tengan un apoyo bíblico, una autoridad bíblica para decir, como abren la boquita y dicen, el Señor se movió hoy. Hoy el Señor tocó 300 almas. Hoy el Señor bajó el Espíritu Santo y llenó el estadio y todo el mundo fue lleno del Espíritu de Dios. En su mente, Señor. Qué pena que hable tan feo. Pero eso sucede solamente en la mente suya y en la mente de la gente que hace estos actos. Porque estos actos son actos de dinero, de billete, nada más. Aunque la gente se sienta bien, sí. Yo voy a un concierto de Enrique, de este hombre, el mexicano, el papá de ¿cómo se llama este hombre? Vicente Fernández. Yo voy a un concierto del hijo de Vicente de Fernández que se llama Alejandro Fernández. Yo voy a un concierto de Alejandro Fernández y yo me emociono y hasta me pongo a veces a llorar porque las canciones, pues, hay canciones que me gustan tanto que llenan mi sentimiento y me lloro. Entonces es el Espíritu Santo que me toca. No, señores, es mi emoción, es mi sentimiento. Eso me trae a memoria historias que me han pasado allá atrás. El punto que quiero recalcar con esto es que un hombre llene 3, 4 mil personas en un estadio y diga que el Señor se movió esta noche, prueben con la Biblia. ¿A dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque vamos a leer dos pasajes muy importantes y quiero recalcar, la autoridad tiene que ser objetiva a la palabra de Dios. Si la autoridad que yo tengo para hacer una práctica no está objetiva, no está apuntada a la palabra de Dios, no sirve para nada. Vean lo que dice Santiago 1:18. Dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por el evangelio. Entonces yo pregunto, por favor, desde que yo soy un brutito, hermano, todavía. Desde que todavía a mí, el cerebrito que tengo tan pequeño no me llega. Es que yo no entiendo cómo un hombre se atreve a decir que porque cantó 10 canciones muy bonitas, porque cantan bonito, yo no digo que no cantan bonito, cantan bonito, cantan hermoso, vea, los aplaudo, les doy un 100, pero a que canten bonito, a que me digan que el Espíritu de Dios llenó el estadio, pues hay una diferencia como de aquí a la China, son dos cosas diferentes. Y eso es lo que yo quiero recalcar. A Dios no se alaba de esa manera, ni en la iglesia, ni mucho menos en un estadio de esa manera. Por favor, a Dios no se alaba de esa manera. Y por eso cito el caso de Hechos 16:25. No importa que usted alabe a Dios, claro, fuera de la iglesia, pero puede alabar a Dios. Pero para que su alabanza llegue a Dios, tiene que ser cantada del corazón, no con instrumentos musicales. ¿Ve la diferencia? Por eso cito este pasaje. Hechos 16:25. Usted puede estar en su casa y cantar alabanzas a Dios. Esa alabanza le llega al cielo a Dios. Porque vemos un ejemplo como el apóstol cantaba en Pablo y Silas cantaban himnos y no estaban en la iglesia, pero estaban cantando himnos a Dios. Entonces aquí hay una pregunta más fuerte todavía. Por eso les digo, este tema va para largo. Hermano Marvin, entonces Fernando está diciendo que
Si mi mamá y mi papá o mi mamá se pone a escuchar música evangélica, ¿no están alabando a Dios con esa música? A ver, explíquemela, por favor. ¿Qué dice usted? Es que el asunto es ahí, la palabra radica en alabar a Dios. Cuando yo escucho una música muy bonita acerca de estas evangélicas que hablan acerca de Dios y lo que hace y todo, yo me puedo sentir muy bien, porque yo identifico muchas de las cosas que en mi experiencia como cristiano yo vivo, pero de que eso Dios lo acepte o que esté alabando a Dios, y la palabra alabar es muy importante, no, aunque la escuche mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, el asunto es que ellos sí se están sintiendo bien, pero Dios no está siendo alabado ahí. Qué duro, ¿ah? Quiero agradecer a Pablo Rodolfo Ruiz, que está escuchando este tema, a toda la gente que está conectada, a María Mojica, a Pablo, a José Alberto Marín, pero no, yo no quiero tocar, o sea, lo que yo quiero enfatizar en este momento, lo que el hermano estaba diciendo, es si un hermano, escuche, si un hermano escucha música evangélica, ¿alaba a Dios o no lo alaba a Dios? Un hermano, no alaba a Dios. ¿Por qué? Porque música evangélica no. Es porque a Dios no se alaba con música instrumental. Entonces se peca. Aquí está el detalle. Yo peco porque toco música, yo peco porque en mi casa pongo música evangélica. ¿Sí o no? No, 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 no. El problema es atribuir cosas, atribuirlo, Ese decirle es el que esa música es para alabar. Hermano Fernando, lo invito mañana a mi casa para que alabemos a Dios juntos, con un piano y una guitarra, y cantemos canciones de Marco Witt, qué sé yo. Ahí está la palabra equivocada. okay. ¿Por qué quiero enfatizar todo este punto? Porque aún en la iglesia del Señor hay muchos hermanos que tienen mucha confusión con esto. A veces hay hermanos que dicen, qué canción más bonita. Y les digo, hay canciones que tienen una letra preciosa. Yo no voy a decir que no. Pero el que tengan una letra preciosa, eso no significa que de esa manera se está alabando. O sea, por eso yo quiero recalcar, cantando. Y ojo a este otro pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16. Léalo, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Este pasaje me enseña es que mi fe mi autoridad bíblica va dirigida a algo. No me avergüenzo de qué, es del evangelio. El evangelio es la base y es la autoridad que yo tengo de parte de Dios para alabarlo, no mis sentimientos. Usted fue a un concierto bueno, voy a decirlo, este señor, ¿cómo es que llama? Jesús Adrián Romero, y todo el mundo dice, qué bendición, hermano. Hoy fui y el Señor derramó su gloria sobre el estadio. No sé cuál sería el Señor que derramó la gloria del estadio. Puros sentimientos. Porque igual, y yo sé que mucha gente se va a poner con esto que estoy diciendo, porque igual un hombre como Vicente Fernández va y llena el estadio con 5,000 personas y la gente sale alegre y dice, qué belleza lo que pasó, me siento alegre, me siento gozoso. Entonces fue el Espíritu Santo. Y hay gente que hasta con las canciones llora de Vicente Fernández. Fue el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, yo pregunto, qué diferencia hay entre un concierto de Vicente Fernández y un concierto de Jesús Adrián Romero? ¿Qué diferencia? Ninguna. Mano. Usted dice, hermano, ¿por qué usted juzga de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque este hombre, Jesús Adrián Romero, está llevando a mucha gente a la perdición con esta forma de
querer engatusar a la gente. Ojo, y quiero recalcar, no estoy diciendo que él no pueda hacer eso, que él lo puede hacer en su vida secular, pero decir que es que el Espíritu Santo lo usa a él para llenar un estadio y decir que el Espíritu Santo llena un estadio con su gloria cuando él da un concierto es una blasfemia, porque a Dios no se alaba de esa manera. ¿Qué iba a decir, hermano? No, exactamente que sí, le diéramos énfasis a eso de atribuir las cosas. Atribuir es lo que usted está diciendo. Es yo decir algo que la Biblia no me lo permite, que el Evangelio no me lo permite. Decir, por ejemplo, nadie me aceptaría a mí que yo le estuviera diciendo al mundo que Dios me dijo que a él le gusta la pizza, porque eso lo alaba a él, eso le encanta a él. La gente va a decir, bueno, son cosas suyas. Eso es lo que usted cree, eso es lo que usted piensa, usted está loco. Eso es lo que me dirían. Pero yo en el momento que atribuyo algo a Dios, nadie me lo va a creer a menos de que la escritura me lo avale, me lo apruebe, diga así es. Y si la Biblia dice que cantar es lo que alaba a Dios, queda excluido cualquier otra cosa que se quiera atribuir a él, ¿no? Es algo muy importante. La voluntad de Dios tiene que ser revelada, o sea, tiene que ser mostrada en el Nuevo Testamento para poder llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de conocer la voluntad de Dios por medio de sus propios pensamientos, por medio de sus propios conocimientos, ni mucho menos por medio de su sabiduría. Vea lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9, se aplica muy bien a esta gente que atribuye a los conciertos exitosos que se ganan, ojo, se ganan 80, 100 mil, 150 mil dólares por presentación. Este señor Jesús Adrián Romero se gana 100 mil, 150 mil dólares por una presentación y se lo atribuye al Espíritu de Dios. Eso es una gran equivocación. Vea lo que dice Isaías. Isaías 58. No, 55, versículos 8 y 9. Ok, perdón. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién soy yo para decir que eso? ¿Quién soy yo para decir que un concierto de estos no tiene nada de diferencia? Un concierto de Jesús Adrián Romero con un concierto de Vicente Fernández. ¿Quién soy yo? No soy nadie para decirlo. Pero sí, la palabra de Dios dice, cantando en vuestros corazones. Y si hay que cantar, todo lo demás queda excluido. ¿Por qué? Porque sus sentimientos no van a doblegar la mano de Dios. Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios se mueve de esa manera? Entonces yo le digo lo mismo. Cuando Vicente Fernández llena un concierto y la gente llora, entonces es el Espíritu Santo también. Por favor, a Dios no se alaba de esa manera. Yo quiero que el hermano me lea Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser revelada en el Nuevo Testamento. Y usted y yo no somos nadie para agregarle porque a usted le parece, porque usted quiere, porque usted se siente bien. Usted no es nadie. Yo no soy nadie para decir, es que voy a hacerlo porque a mí me parece. No, señores. Léalo, por favor, hermano. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quién entendió la mente del Señor? Romanos 11:34. ¿Quién? Sí entendemos la mente del Señor a través de su palabra. Ahora viene una pregunta, hermano Marvin.
¿Qué hay de malo en la música instrumental? Nada en absoluto. Bueno, cuando alguien me quiere decir que qué hay de malo en la música instrumental para alabar a Dios, yo sí le diría, el diablo está sentado en el infierno. Bueno, Es el diablo, para alabar a Dios, sí, porque ya está atribuyéndolo, ¿verdad? Para eso. es, Ajá. es el diablo el que ¿sabes qué es el problema? Que la gente cree que porque algo tiene éxito, o la gente cree que porque algo sabe bien, eso es de Dios. Y no, señores, así no se mide a Dios. A Dios se mide por su palabra. A Dios se mide por su palabra. Y grábense todos, por favor, esto. A Dios lo que usted quiera atribuirle a Dios, tiene que tener una autoridad bíblica. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios nos habla por su Hijo. Y su Hijo nos habla por su palabra. Vean qué dice. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, a ver, aquí está, Hebreo 1, 1 y 2, dice así, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos habla por su Hijo. Y vean, hermano, es que uno se pone a analizar las preguntas que hace la gente. Y ojo la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en la música instrumental? Para alabar a Dios, ahí está el problema. Escúcheme. ¿Qué hay de malo en la música instrumental? ¿Por qué usted hace esa pregunta, señor? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe, implícitamente, usted está sabiendo que no tiene una autoridad bíblica para llevar a cabo eso. Por eso pregunta, ¿qué tiene de malo? Y la respuesta, ¿qué tiene de malo que yo ofrezca a Dios un fuego extraño? Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Qué tiene de malo? Te voy a decir qué tiene de malo, vamos a leerlo. Pero grandes en todos. Cuando usted dice, ¿qué tiene de malo que yo utilice una guitarra? Cuando usted utiliza esa palabra, está diciendo que usted sabe que no tiene autoridad. Usted sabe que no encuentra un apoyo en el Nuevo Testamento, en la Biblia, para hacerlo. Por eso es esa pregunta, ¿qué tiene de malo? Porque si usted tuviera un apoyo bíblico, usted sencillamente llega y dice, es que la Biblia me permite hacer esto. Así como cuando usted ve a un hermano fornicando o adulterando, ¿usted qué dice? Usted es un adúltero, porque la Biblia dice, ¿usted qué dice que es hermano? Automáticamente, ¿por qué? Porque usted tiene una autoridad. Pero cuando usted viene y dice, ¿qué tiene de malo que toque con instrumentos musicales? Porque usted sabe que en el Nuevo Testamento no va a encontrar un pasaje que le respalde eso. Entonces yo contesto, ¿qué tiene de malo que yo ofrezca un fuego extraño a Dios? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué tiene de malo, hermano? Ya. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en mi presencia o en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Más claro, no hay. El agua. Ofrecieron un fuego extraño que Dios no les había mandado. Y como tal, sencillamente Dios les mandó. Y yo quiero recalcar algo muy importante. Otro argumento que muchos de ustedes utilizan. La Biblia no dice que no debemos hacerlo. Esa es otra pregunta que todo el mundo tiene. La Biblia no dice que no debo tocar con instrumentos musicales. ¿O sí? No lo dice.
Ahora voy a hacer otra pregunta que muchos de ustedes hacen. ¿Dónde prohíbe la Biblia el uso de instrumentos musicales en la iglesia? Un pasaje que diga así literalmente. Hermano Marvin. No hay nada enfático. Esa es la defensa de millones y millones de personas en el mundo. La Biblia no prohíbe, no hay, la gente dice, es que no hay un pasaje que diga que no toque con instrumentos musicales. Y es verdad, no existe. Así, como usted lo quiere, no existe. Pero yo pregunto, ¿dónde hay un pasaje en la Biblia que me prohíba darle un beso al anillo del Papa? ¿Dónde está? Sí. ¿Acaso porque no está en la Biblia entonces yo lo puedo hacer? Entonces, todos los católicos que le dan un beso al Papa en el dedo, como la Biblia no lo prohíbe, entonces están bien porque le dan un beso al anillo del Papa. Es ilógico pensar de esa manera. Es ilógico que usted crea que porque una cosa la Biblia no lo dice, entonces está permitida. A ver, yo le pregunto, ¿es pecado ver pornografía? Sí, claro. Deme un pasaje en la Biblia que diga que ver pornografía es pecado. Literalmente no existe. Pero sí existe un pasaje que dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se están dando cuenta? Entonces, la Biblia, tenemos que entenderla siempre, es buscando la manera de obedecer los mandamientos de Dios. Mis estimados amigos, yo sé que este tema hay mucho que hablar. Y mañana yo quiero hablar de diferentes tipos de canciones, porque aún, ya que estamos tocando esto, yo quiero hablar de lo que la gente llama canciones, que no son canciones, son una vulgaridad, lo que hablan. Y aún cristianos que quieren supuestamente ser muy cristianos, pero usan un tipo de música que más que mundana es una música pervertida. Qué pena lo que a mí me da pena cuando yo hablo de esa manera. Muchos de ustedes yo sé que pues, no les gusta, pero es que a mí me gusta en mi carácter, no es que yo esté enojado, pero en mi carácter me han enseñado a ser claro y preciso. Por el tiempo, mañana voy a seguir con este pasaje. Y usted, mi amigo, le invito a que mañana venga y le voy a dar 3 pasajes que vamos a estudiar mañana. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Que hablan de instrumentos. Repítalos, hermano, por favor, otra vez. Se los voy a poner aquí. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 14, 2. Y Apocalipsis 15, 2. Hay que darlo en pantalla. Listo. ¿Sabe por qué? Mañana vamos a estudiar sobre esto. Porque yo quiero que ustedes se lleven esta enseñanza para su casa. ¿Saben qué? Tal vez usted me va a odiar después de todo lo que les he enseñado hoy en este estudio. Tal vez usted me va a amar. O tal vez usted me va a decir, no, eso no importa. Eso no es tan importante. Pues déjeme decirle que a Dios se le canta. Y no se hacen esos escándalos que muchas veces la gente hace. Mañana continuaremos con este tema. Y de todo corazón les quiero decir, mi intención no es ofender a nadie, pero sí tengo que hablar claramente. Hoy es martes, ¿verdad, hermano? Sí, correcto. Ayer estaba predicando en una plataforma y antes de predicar me dice un señor de los que estaba ahí, hermano Fernando, yo le quisiera pedir a usted que si va a predicar, por favor, no predique tan directo. Entonces yo tuve que pasar por la dura pena de caerle muy mal a la gente y decirle, ¿saben qué? Si ustedes me dejan predicar la Biblia, yo predico. Y si no, pues mejor no predico. Porque a mí ustedes no me van a decir que predique lo que ustedes quieran. No, vamos a predicar lo que la Biblia dice. Y que lastima sentimientos, claro. Que golpea a mucha gente, golpea a mucha gente. Que tal vez yo hablo de una manera como que a veces la gente dice que es como que estuviera enojado. No estoy enojado, sino que me emociono cuando hablo de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque créanme, señores, todas estas historias, como decía mi papá, cuando ustedes venían,
Yo hacía años ya había ido y había vuelto por 2 años. Sí. Entonces, no quiero engañarlos, pero como decía mi padre, no me vengan con esos cuentos de viejas. Ojo, esos cuentos de viejas, déjenlos para los niños. Al niño que usted le dice, vea, si se va por ese camino, le va a salir la mano peluda, le va a salir el coco. No, vamos a ver cómo está escrito. ¿Qué está escrito? Romanos 4:3. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. ¿Sabe algo muy importante? Para que aprendan a no entender más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Que Dios me los bendiga y de verdad, créame que no es mi intención lastimar corazones, pero desafortunadamente muchos corazones se lastiman y no, un digo que es que no sé cómo salir de la pantalla, hermano. Ya la saqué yo. Okay. Muchos corazones yo sé que se lastiman, pero ¿sabe qué? Es mejor. Y créanme esto. Esto de la enseñanza de la Biblia es como cuando usted tiene a su hijo. Es mejor que usted agarre a su hijo, le baje los calzones y le dé un par de nalgadas que le duela y le arda y lo deje llorando 2 o 3 días, a que usted siga diciéndole a su hijo que lo que está haciendo está bien hecho. Aunque esté robando, aunque esté fumando marihuana, aunque esté haciendo lo que no esté haciendo, usted, es mejor que usted se agarre a golpes con su hijo. Créanme que así se lo digo. Y que digan que usted es muy malo, porque usted quiere corregir a su hijo. Y créanme que en esta plataforma ese ha sido nuestro objetivo siempre, ser directo. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos tribuna, no buscamos dinero, grábese en eso. Nosotros predicamos libremente porque nosotros no nos pagan por esto. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sé que algunos de ustedes tienen algunas preguntas y han hecho algunos comentarios y no hemos podido leerlas porque en realidad el tiempo apremia. Pero en el momento que se pueda les escribimos ahí y les contestamos algunas de sus inquietudes. Déjenlo siempre en la caja de comentarios y siempre estamos atentos a las cosas que ustedes digan, a favor o en contra, porque como decía el hermano, no es nada personal, nosotros no tenemos nada contra ustedes, pero el asunto es que si ustedes no hacen conforme a la palabra de Dios, nosotros no podemos tener comunión con ustedes, ese es el punto. Entonces, de igual manera, para aquellos que sí hacen conforme a la palabra de Dios, el Señor nos ha llamado a que seamos una familia y que mutuamente nos aconsejemos, nos exhortemos y nos ayudemos conforme a la palabra de Dios. Así que nos vemos mañana. Espero que otra vez nos sigan con estos temas y que apunten y que tengan presente todas estas cosas. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.